Hola, estamos conversando con José Joaquín Fernández, que es presidente del Instituto Libertad. Yo dudo que haya alguien que diga que la educación no es importante. Pero tiene que ser la educación estatal. Esa es precisamente, Luis, bueno, primero que todo, darte las gracias aquí por el tiempo, y esa es la pregunta fundamental, es decir, todos estamos de acuerdo en que la educación es deseable, algunos pueden decir que es necesaria, pero la pregunta es si esta debe ser dada por el gobierno, debe ser subsidiada por el gobierno. Y también, no solamente si debe ser subsidiada, sino también los niveles, porque no es lo mismo hablar de educación primaria o educación secundaria que hablar de educación superior. Tal vez para ir empezando, yo creo que desde el punto de vista de teoría económica no hay nadie que sostenga o que apoye la idea de que el gobierno debe estar involucrado en la educación superior. Es decir, desde un punto de vista económico, la educación superior se ve como una inversión. Entonces, así como una persona puede invertir en equipo, en una planta, en equipo de computación, en una oficina, pero el gobierno o la sociedad no le debe garantizar el éxito de su inversión, pues de igual manera, cuando una persona invierte o estudia en una educación superior, se considera que es inversión en capital humano. Y entonces, de igual manera, no se le debe de garantizar el éxito de esa inversión. Entonces, en este sentido, la educación superior, pues, no hay ninguna justificación, repito, porque se ve como una inversión y donde la sociedad no debe de garantizar el éxito. A lo sumo, si uno quisiera ceder en algunos principios o algunas cosas, debemos también distinguir entre lo que es que un gobierno provea el servicio y otra cosa es que financie el servicio, ¿verdad? Una cosa es que, por ejemplo, tenga hospitales públicos y otra cosa es que se encargue de pagar por el servicio médico. Una cosa es que tenga una universidad y otra cosa es que dé un bono o un cupón para que los estudiantes de escasos recursos puedan utilizarlo y que vayan a la universidad de su preferencia. Son cosas muy distintas, ¿verdad? Y que tienen implicaciones en gastos muy distintos. Obviamente, todos los avances de las finanzas públicas van orientadas en que los gobiernos no deben de proveer los servicios. Si quieren brindar algún tipo de solidaridad o de apoyo, debe hacerlo a través del financiamiento. Pero en el tema de la educación superior, sabemos que ahí no debe haber nada, ¿verdad? No debe haber nada. También, en el caso de la educación primaria y secundaria, ahí tenemos cosas que son interesantes. Por ejemplo, Milton Friedman, que muchos consideran neoliberal, que dicen neoliberal, aunque el término para mí neoliberal no existe, solamente existe el término liberal, pero Friedman en su famoso libro Capitalismo y Libertad de 1962 hay un capítulo dedicado a la función del gobierno en la educación. Y él dice que el gobierno sí debe tener una función en la educación primaria y secundaria. Pero principal, eso fue escrito en 1962 y la razón es porque decía que principalmente por razones de acceso. Hay barrios que son muy pobres, donde no hay escuelas y había un costo económico muy alto para poder trasladar los estudiantes hacia las zonas en donde habían las escuelas. Sin embargo, esto fue en 1962 y Milton Friedman lo que propone es igual. No deben haber escuelas públicas. Lo que debe haber es lo que él llamaba el voucher o cupón. Es decir, hay un presupuesto en educación, se divide entre la cantidad de estudiantes que hay y el estudiante elige a qué centro educativo quiere asistir, ¿verdad? Entonces, este esquema se ha usado en Suecia con la reforma que se hizo después de la crisis financiera que sufrió Suecia en 1990. Lo han hecho. ¿Y cuál es la filosofía detrás del voucher? Que esto es muy importante. Es la competencia. Es decir, debemos entender que no podemos garantizar calidad en ningún bien y servicio, ni siquiera la educación, si no es con libre competencia. Es más, mucha gente podría decir, o yo digo, si creemos que la educación es un valor tan importante, es donde más debe estar sometida a la libre competencia y donde menos burocracia debe haber involucrada, ¿verdad? Es decir,
¿O es el consumidor el que elige qué es lo que quiere, cómo quiere? ¿O es el burócrata que decide cuáles son los programas educativos que se deben enseñar y qué no? El sistema de vouchers es un sistema intermedio entre libre competencia y una educación centralizada, ¿verdad? Es decir, el gobierno todavía tiene cierto control sobre el presupuesto, se recaudan impuestos para financiamiento de la educación, puedan haber escuelas públicas, pero estas escuelas públicas solamente reciben ingresos si hay estudiantes que se matriculan en estas escuelas y pagan con los vouchers, ¿verdad? En su sistema intermedio. Pero es interesante porque 50 años después de que Friedman hizo esta propuesta, ya en el 2005 se hace una actividad para discutir el sistema de vouchers. Friedman concluye que la verdad que lo mejor es someter todo a libre competencia. Dada los avances tecnológicos que hay, ya no se justifica su argumento de que se ocupaban escuelas públicas para las personas de escasos recursos. Es decir, hay educación en línea, es mucho más barato, mucho más eficiente que la gente pueda matricular lo que la persona desee a través de un sistema en línea y no todo el costo que implica edificios, profesores, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí va un poquito ciertas ideas. En tu experiencia, ¿cuáles han sido las principales objeciones hacia estas propuestas? En el tema de los vouchers, los que principalmente se oponen obviamente son los sindicalistas, ¿verdad? Es decir, en Costa Rica apenas se está tratando de discutir el tema, pero no es un tema todavía de opinión pública. En los países donde se ha discutido, por ejemplo en Suecia o por ejemplo en Estados Unidos, Milton Friedman comenta que los principales opositores son los sindicalistas. Y así pasa, es decir, cuando tratamos de romper un monopolio creado por ley, quienes se oponen son los que viven de ese monopolio. Y en este momento, pues, todos los profesores y los sindicalistas que viven a costa, digamos, de la educación estatal, son los que se oponen al sistema de vouchers. ¿Cuál es el peligro, digamos, para los sindicalistas? En realidad, el sistema de vouchers obviamente va a premiar a los mejores profesores y va a castigar a los malos profesores, que es el problema que tenemos con la educación estatal en este momento. Es decir, no hay manera de que el sistema limpie las malas escuelas, los malos profesores, los malos directores, los malos sistemas pedagógicos que existen, ¿verdad? Entonces, con el sistema de vouchers garantizamos limpieza de este sistema y esto es lo que ha pasado en Suecia. Muchas escuelas públicas pues se han visto en problemas muy serios porque su matrícula se ha disminuido sustancialmente. Entonces, los que se oponen son los que se benefician de este sistema en la actualidad. Finalmente, José Joaquín, si un estudiante se acerca y te pregunta dónde puedo leer más acerca de este tema y estas propuestas, ¿tienes alguna sugerencia? Sí, recomiendo primero este capítulo de Milton Friedman para entender un poquito el tema de la educación pública. Está el libro Capitalismo y Libertad. Y hay otro libro que lastimosamente no recuerdo bien el nombre, pero está The Liberty Fund. Es un libro de Liberty Fund. Creo que es La educación en una sociedad libre, algo así. Recomiendo el capítulo que escribió el fundador de Liberty Fund, Pierre Woodrich. Es extraordinariamente brillante, ¿verdad? En cuanto a esta concepción de cómo la competencia realmente es lo que debe es el único mecanismo que puede garantizar calidad en cualquier sistema, incluyendo el sistema en educación. Muchas gracias, José Joaquín, por compartir estas experiencias y por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.